Salmo 9 y 10 nos corresponde en el día de hoy. La razón por la que vamos a ver los dos salmos el día de hoy es porque la mayoría de los estudiosos y de los entendidos concluyen de que este era un salmo escrito originalmente como uno solo. De hecho, el texto masorético, que es el texto hebreo más antiguo de los salmos, y la Septuaginta lo tienen como, que es la versión griega, recuerden, 300 años antes de Cristo, versión autorizada porque la usó el Señor Jesús y la usaron los apóstoles, que tienen el Salmo 9 y 10 como uno solo. Fueron las editoras que vinieron después que dividieron este salmo. Antes le hemos comentado que en algunos títulos que nos ayudan a entender o nos dan la estructura de un salmo, a veces son muy puntuales y realmente tienen que ver con lo que dicen. En este caso, no. Sobre todo en el Salmo 9. Bueno, o el que nosotros tenemos identificado como 9. Porque si usted ve el 10, el título que dice allí dice plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Y ahí sí, ese subtítulo sí precisamente va con el tema que van en esos versículos. Sin embargo, no son dos salmos, es uno solo. En cuanto al cuál sería el título del salmo, el mismo trae su subtítulo. El subtítulo allí, ese sí es el verdadero título del salmo. Como dice, al músico principal sobre Mutlaben, Salmo de David. Como lo vimos anteriormente, la palabra traducida allí, Salmo de David, es la palabra hebrea Misnor de David. Y Misnor de David significa un lamento, un cántico espiritual. Entonces, más que todo, es una lamentación. Claro, allí dice acción de gracias porque, y aparte de lo que nos ayuda a enseñarnos a lamentarnos delante de Dios, es que David introduce, o cuando está lamentándose delante de Dios, también da acciones de gracia. Da acciones de gracia. Y los primeros versículos precisamente es una introducción de acción de gracias al Señor. El nombre que dice al músico principal, que es dirigiendo al director de los cantos, ¿verdad? Dice sobre Mutlaben. Esa es una frase, un título que significa que debe ser cantado sobre la muerte del hijo. Ahora, ese título es el nombre de una melodía conocida para ese tiempo. No es que se debía cantar cuando se le moría un hijo a alguien, no, sino que la melodía se llama así. Realmente, hermanos, es extraño, o muy extraño para nosotros, algún día lo entenderemos, yo hasta este momento no, que algunas melodías conocidas para el pueblo de Israel, para ese tiempo, tenían estos nombres extraños, y probablemente sería una melodía como una lamentación suave o muy triste. Hay otros títulos, por ejemplo, ahorita no recuerdo exactamente el número de salmos, pero el título es sobre la paloma mensajera. Entonces, ese es el nombre de una melodía conocida para aquel tiempo. Yo una vez creyendo que eso era sobre una situación de una paloma mensajera, buscaba en la Biblia dónde hay una paloma mensajera y no encontraba. Luego entendí que es el nombre de la melodía. Es como que a nosotros nos dijeran, el hermano que sabe, el pastor que sabe más de música, pero sobre una marcha de un compás de 3 pases, o lo que saben de música, hablarle el nombre de la melodía, algo así, o yo diría, o le diríamos ahorita más sobre una balada, o sobre este tipo de ritmo. Eso es lo que se quiere instruir al músico con respecto a cómo se debía orar o cantar este salmo. Entonces, el salmo, claro, por supuesto, está dividido como en dos partes. El primero, que es como lo que tenemos como el Salmo 9, es una acción de gracias y reconocimiento de Dios como el Rey soberano de la tierra. Detalle importante nuevamente, es una lamentación, pero primero tiene acciones de gracias y tiene un reconocimiento genuino de Dios como soberano, como Señor, como quien manda, como quien controla todas las cosas. Pero al mismo tiempo es una lamentación, porque después en la segunda parte, sobre todo a partir de lo que nosotros tenemos identificado como el 10, el salmista o David comienza a narrar que la circunstancia es, el malo es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces es muy importante
para comprenderlo, hermano, tener esta claridad. Vean el versículo 1 al 2, comienza entonces David su lamento y nos ayuda a nosotros a traer lamentos delante de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. A pesar, hermanos, de que realmente, como él mismo lo subtitula, y es un lamento, él comienza primero alabando al Señor. Él habla de que va a contar las maravillas de Dios. Como cuando una persona le dice, el pastor David nos enseñaba la última vez que alabanza es sobre todo hablar de las cosas que hace una persona, las cosas que lo caracteriza como bueno, como grandioso, como especial. Como cuando a una dama se le pregunta en tu cumpleaños, ¿qué hizo tu esposo? Él hoy me hizo el desayuno, me lo llevó a la cama, arregló toda la casa y después llevó a los muchachos, no me levantó para que los llevara al colegio, planchó toda la ropa. Entonces como, qué hombre tan maravilloso. Entonces es como que empezó a describir lo que hizo en el día o lo que hace y la otra persona, wow, pero tu esposo es maravilloso, o tu esposa, ella hace esto, aquello. Tú empiezas a describir lo que hace que precisamente lo destaca. La adoración es precisamente hablar de la persona en sí. ¿Cuáles son esos rasgos del carácter, su excelencia, su santidad en cuanto a Dios, su amor, su justicia, su celo por la verdad, su veracidad? Eso es la adoración. Pero a pesar de que él se va a lamentar, dice, yo, Señor, te voy a alabar en primer lugar. Te alabaré y te alabaré con todo mi corazón, como precisamente lo exigía la Torá, la ley de Dios, el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. David tiene entonces, a pesar de que lo aqueja una situación triste, él en principio, Señor, ante todo, precisamente te alabo y te alabaré con todo mi corazón. Probablemente las cosas no están yendo muy bien, pero tú eres digno de mi adoración, Altísimo Señor, yo cantaré a tu nombre. Al mismo tiempo, él habla de la acción de gracia, los beneficios que se han adquirido y seguramente por el pasado, porque ya que el contexto del Salmo es más bien hablar, lamentarse, él comienza a narrar y tiene que estar haciendo una retrospectiva. David es el primer rey de Israel y David fue un hombre, su periodo fue precisamente de librar muchas guerras contra enemigos, muchas guerras contra los enemigos de Israel, y que él fue a batallar y que precisamente en medida que Dios le dio la victoria, Israel se fue asentando como nación. Entonces el versículo 3 comienza y dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Definitivamente, por el contexto, David tiene que estar recordando las victorias que le ha dado el Señor, y como también lo dicen estos versículos bien claros, él está hablando en un aspecto colectivo, como rey de Israel, cómo Dios los defendió en contra de las naciones que precisamente querían su destrucción y no querían su paz. Hay tres protagonistas o tres figuras principales en estos dos salmos, en el Salmo 9 y 10. Se habla entonces, en primer lugar, de Dios como rey, al Señor como el rey y juez, Dios y juez. Se habla también de que hay malvados opresores, y también se habla de inocentes oprimidos. Estos tres personajes son los que van a dominar la escena del Salmo. Él entonces ha empezado con la acción de gracias, viendo las
bendiciones obtenidas en el pasado por Dios, recordando la fidelidad de Dios, y las enumera y las alaba, y de alguna manera cualquier persona, hermano, que recuerda o que hace memoria, que medita en lo que Dios ha hecho por él en el pasado, definitivamente las cosas, la visión, los sentimientos cambian. Se requiere, hermano, primero pensar correctamente, y luego los sentimientos van a ir tras los pensamientos correctos. Uno de los errores más comunes entre los cristianos es que ellos permiten que los sentimientos gobiernen y después es que piensan. Y obviamente si tenemos sentimientos negativos pensamos mal. Y cuando estamos muy animados es que pensamos positivamente. Pero el salmista en su lamentación recuerda las obras de Dios. Es decir, hay que pensar objetivamente. Ok, aquí hay una circunstancia que me tiene mal, de verdad. Aquí hay una circunstancia que me tiene afligido. Pero en primer lugar vamos a pensar en qué es lo que es verdad. ¿Quién domina el mundo? Pues, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué ha prometido Él en mí? ¿Y qué ha hecho Él en mí? Y obviamente, cuando empezamos a recordar esas realidades, esa objetividad, entonces empezamos a pensar correctamente y definitivamente los sentimientos comienzan a ir detrás de los pensamientos correctos. Y de esa manera no voy a decir que es la única, hermano, pero es una de salir muchas veces del estado de depresión o del estado de tristeza. Sentimientos que obviamente por seres humanos a veces nos asaltan. Y no es que es pecado tener esos sentimientos, no es que somos robots que no nos vamos a sentir mal cuando las cosas no nos parecen bien, pero real, porque la Biblia dice, inclusive los salmos se escribieron para expresar los malos sentimientos. Pues. El versículo 1 del capítulo 10 precisamente es un ejemplo. Miren lo que dice después, en pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hermano, qué expresión tan sincera. No sé si me estoy explicando cómo, y es palabra de Dios para nosotros orar así. Entonces, en primer lugar, es recordar primero quién es Dios, su dominio, sus victorias, sus promesas. Todas esas son unas verdades. Y pensar así no significa que uno va a negar la realidad de la tristeza o a negar de que no, a mí no me pasa nada malo, todo está bien, que uno se pone hasta esquizofrénico, viviendo otra realidad. Este hermanito como que es loco, pues, ¿cómo va a decir que todo está bien? No pueden estar las cosas bien. En cambio, el salmista reconoce, Señor, porque es una expresión, no una enseñanza doctrinal, sino una expresión sincera de lo que él está experimentando. Porque estás lejos, Señor. Porque te escondes cuando estoy en tribulación. Como que, Señor, me siento abandonado. Me siento que no me oyes. Entonces, hermano, el salmista nos enseña a expresarnos también. Y bueno, como dije al principio, esta semana ha sido una semana soberana. Ha sido una semana de cuántas ideas, cuántos pensamientos y cuántas conversaciones, cuánta meditación y cuántas lágrimas, porque, Señor, ¿qué va a pasar ahora en nuestro país? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Hay familias que se han estado dividiendo en el sentido de que padres yéndose del país, otros, gracias al Señor, en medio y algo que no podemos olvidar, hermano. Yo creo que en uno de los peores días que hemos vivido, por ejemplo, del fin de semana y el lunes, que todo estaba cerrado, los bancos sin funcionar, no hay efectivo, o sea, de toda la incertidumbre, es el día, por ejemplo, que da luz, la hermana Iris, ¿no? Se fue el lunes, uno de los peores días para dar a luz, como que, no, ese no es el día que hay que hacerlo, este es el peor día, pero el Señor la ayudó y lo sostuvo. Nuestro hermano Luis fue operado al fin. Y todas esas cosas que a veces el Señor, en medio de toda la dificultad, también sosteniendo y ayudando a su pueblo. Pero en medio de todo esto que estoy diciendo, estas dos escenas, el salmista entonces recuerda a Dios y lo enumera varias veces, lo menciona como el rey que se sienta en su trono,
el Rey que está desde Sión. Vamos a leer precisamente los Salmos capítulo 9. Capítulo 9, versículos 7, o del versículo 6, que dice, cuando habla del contraste, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Que dice, Él ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue ensalzado el malo. Porque en versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Capítulo 10, versículo 16, dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia en la tierra. En el Salmo entonces una declaración del gobierno, de la suficiencia, de la soberanía y de la disposición de Dios de juzgar y hacer valer el derecho. Noten, hermanos, que Él no dice, sí, Señor, el juicio en el cielo es claramente experimentado. En el cielo se hace su voluntad, porque Él dice, el Padre nuestro reina, y se hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El salmista está pidiendo y reconoce que Dios va a hacer justicia en la tierra también. Que Dios no deja que el pobre, el menesteroso, el afligido, el que se siente abandonado, sufra siempre, que Él ha dispuesto, hay una predisposición de Dios de hacer juicio, de aclarar, de hacer notoria la verdad y la justicia, que Dios ama eso, que su carácter precisamente no es dejar que el impío prospere completa y constantemente. Hay una verdad aquí, parece, Dios es gobernador, pero realmente a veces parece que los malos son los que ganan. Pero el salmista está recordando, Dios ha dispuesto su trono y Él juzga a las naciones. El versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Estos son pensamientos, hermanos, muy importantes a nosotros que hacemos vida precisamente en esta tierra. Cuando somos precisamente víctimas de los abusos de los poderosos. Cuando yo hablo de los poderosos, me refiero a todo aquel que tiene el poder para aprovecharse de otro y lo hace sin misericordia. Por ejemplo, y perdónenme que use los ejemplos personales, pero sabiendo la condición de mi suegro y las constantes idas y venidas de mi esposa para Caracas, obviamente, más tengo una Génesis, la hija de Ernesto y Mónica, teniendo que ir también a Caracas por sus cuestiones laborales. ¿Cómo es que las personas dueñas de los autobuses
no prestan el servicio como es. O se aprovechan de la situación, una situación muy difícil que vivimos en nuestro país, para precisamente no cumplir con lo pautado. Si bien es cierto, yo digo, ok, si tú, por ejemplo, me dices, el pasaje como se pretende cobrar no es suficiente para mantener un autobús y hacer un viaje, se requiere hacer un costo verdadero, que es este, ok, está bien, pero déjamelo pagar por punto o una transferencia. No, efectivo. Y uno está tratando de hacer viajes de emergencia, buscando un efectivo. ¿Y que consigue el efectivo? Ah, sí, ¿lo quiere? 400% el interés. Y tú realmente buscando el efectivo, buscando tener que viajar, no precisamente porque estás vacacionando, sino porque personas se aprovechan de la situación. Una cosa es que, bueno, el pasaje en verdad cuesta esta cantidad de dinero que es alto, pero bueno, hágame la transferencia y tú resuelves. Tú dices, no me importa, yo tengo que resolver, pero tener que buscar efectivo también. O era un centro de salud ahorita, como le pasaba al hermano Carlos, que nos contaba que le llevaba el antibiótico a su esposa y no se lo daba, se lo robaba. Personas a veces utilizando su profesión como una enfermera o un médico, estos choferes, y se aprovechan, tenían el poder y en vez de utilizarlo para facilitar las cosas, lo que hacían es oprimir, aprovecharse, violentar el derecho, hacer todo este tipo. Y Dios dice, Señor, levántate, dice el salmista, juzga con rectitud, juzga a estos malvados, porque hermanos, son unos malvados. Pero no solamente se trata inclusive de esos que nos impiden el desarrollo de la vida cotidiana con las dificultades que seguramente ellos tienen, pero como les dije, hay maneras de resolverlo, no agregando o añadiendo más problemas. También, hermanos, con los gobernantes que utilizan las leyes y el poder coaccionador del Estado para imponer leyes malvadas e injustas. Y hermanos, aquí, más allá de los intereses o preferencias políticas que cualquiera, con todo respeto, puede tener, hay leyes que son injustas. Por ejemplo, la nueva cuestión de la gasolina, de que si no tienes el carnet de la patria no vas a poder pagarlo como venezolano que tú eres para poder moverte libremente en tu país, por la excusa de que se va a eliminar el contrabando hacia Colombia. ¿Cómo que si esa es la única manera de eliminar el contrabando? O como que pagando los platos rotos los demás venezolanos del interior del país por la deficiencia, por los robos que hacen los mismos generales que deberían controlar los puntos de la frontera donde en realidad pasa el contrabando. Pero ¿quiénes pagan los platos rotos? El pueblo en general. Son leyes que se imponen y que tú dices, ¿pero qué podemos hacer? Nada. Señor, levántate. La parte del Salmo 10 es una oración imprecatoria. Es descargar la rabia, la ira que produce la injusticia y decirle al Señor, Señor, júzgalos. Júzgalos. Haz que ellos vean la justicia tuya. Reconozca, como dice el capítulo 9, versículo 20, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres, que no son autócratas, que pueden establecer leyes por los cuales, o antojos que a ellos se les parece y después van a imponer. El salmista entonces reconoce primero que Dios es juez y que Dios va a juzgar a los opresores. ¿Cómo son esos malvados opresores? Ellos se destacan por la codicia. Capítulo 10, versículo 2. Con arrogancia, vean la actitud arrogante y petulante. El malo persigue al pobre.
será atrapado en los artificios que ha ideado. Versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. El versículo 1 del capítulo 10 dice, Señor, ¿cómo es que estás lejos? ¿Cómo experimenta la lejanía el salmista? Porque él ve que la arrogancia persigue al pobre y lo alcanza. El malo con su arrogancia lo persigue y lo alcanza. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, vemos a la persona actuar de una manera tan impune. Y una persona también sin ningún tipo de consideración ni conciencia. Dios mío, ¿será que como digo una persona, ¿será que este tipo no tiene madre, que puede hacer lo que quiera? Versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Versículo 5, sus caminos son torcidos todo tiempo. Tus juicios, Dios, ¿por qué Dios quiere el castigo de los malos? Porque tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Vean la prepotencia con la que habla. A mí no me va a pasar nada malo. No tienen consideración a Dios. No tienen consideración el juicio que vendrá sobre él. Versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Son unos hipócritas. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Los malvados que actúan sin ningún tipo de consideración delante de Dios. Malvados que actúan con una impunidad rampante que realmente el salmista está afligido, acongojado, entristecido. Señor, ¿por qué estás lejos cuando hay tribulación? ¿Por qué estás lejos cuando los malos toman el control? ¿Por qué te escondes, Señor? Es el lamento del salmista. Un reconocimiento que Dios es juez, y vimos, hay uno en la cena, Dios es juez, el otro es los malvados, pero en tercero están los oprimidos. Los oprimidos que se les da varios títulos también, son oprimidos, son triturados, son inocentes, son huérfanos, son de alguna manera siempre víctimas. Se aprovechan de ellos. Vean, por ejemplo, cómo el Salmo 12:5, pero aquí es muy importante, hermano. El salmista ve, y en todos los salmos, hay malvados que se aprovechan. Pero como Dios es juez, el inocente, el oprimido, el pobre, el desvalido, puede acudir a Dios, precisamente porque Dios es juez y Dios va a vindicar su causa. Vean cómo los demás versículos de los salmos hablan de esta situación. Salmo 12:5 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Salmo 14, versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Capítulo 18, versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido, humillarás a los ojos altivos. Capítulo 35, versículos 19 y 20. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo.
porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Capítulo 140, versículo 12. Vean la confianza del salmista. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Capítulo 146, versículos 5 y 7. Versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Hermanos, todos estos pasajes a los cuales los he guiado, solamente es una pequeña muestra de la disposición del Rey justo, el Señor, el que está centrado sobre el trono de todas las naciones, para hacer justicia a aquellos que sufren violencia. Y entre nuestro Salmo 9, versículo 18 dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Todos estos salmos que hablan del afligido, el menesteroso, el que está sufriendo la injusticia, muchos de nosotros tenemos la inclinación de pensar de una vez que está hablando de las personas que sufren miserias económicas, que son personas pobres, y que Dios defiende al pobre. Ahora, eso no es mentira, en el sentido, por ejemplo, que en la ley de Dios, en el Éxodo capítulo 22, versículo 22, se habla de que Dios tiene un cuidado especial sobre aquellos que están desvalidos, como los pobres, las viudas y los huérfanos, y los extranjeros también que son abusados. Hay una misericordia, una gracia de Dios sobre este tipo de personas que sufren estas injusticias en el mundo, y que de alguna manera Dios los vindicará. Eso es una verdad. Pero en los salmos, hermanos, también en el resto de las escrituras, los pobres, los afligidos, los desvalidos, no es tanto aquellos que socioeconómicamente no están miserables, sino que también son aquellos que inclusive disfrutando de una estabilidad económica fuerte, son personas que no confían en sus riquezas logradas materialmente, sino que realmente su confianza, su ayudador es Dios. Que se perciben vulnerables, que no se toman la justicia por sus manos, que realmente le piden a Dios que sea el defensor de sus causas, porque también ellos sufren la violencia de aquellos que quieren abusar de ellos. Un ejemplo, podría dar más, pero solamente voy a dar uno. Bueno, aparte que el mismo David en este momento es rey, y no es precisamente pobreza económica lo que él está sufriendo. Está sufriendo es la injusticia que están haciendo algunos sobre él. Pero un ejemplo clásico también es Ana, la madre de Samuel, la último juez y profeta en Israel. Por el capítulo 1 de 1 Samuel, su esposo Elcana, por los sacrificios que llevaba, son precisamente los sacrificios, un becerro de 3 años y todas esas cosas, un toro de 3 años, eran los sacrificios que ofrecían los ricos. Aparte de eso, Elcana tenía 2 esposas, una cosa que solamente podían hacer los ricos también. O sea, aquí vemos en primer lugar a una mujer, Ana, que está en el templo pidiendo el favor de Dios. Pero nosotros vemos también que en ese mismo capítulo que ella es viuda, ella es estéril y no le puede dar hijos a Elcana, y se siente humillada, se siente afligida por más poder económico que tiene, muy buena posición económica que tiene. Ella le ruega a Dios que por favor le dé un hijo, y el hijo que Dios le da, la escucha, es Samuel. En el canto de agradecimiento de Ana, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, tú lo puedes chequear luego, ella dice: el Señor levanta del muladar al pobre. Ella
ayuda al afligido, al menesteroso. A pesar de que ella económicamente está muy bien posicionada, ella delante de Dios se considera pobre, angustiada, vulnerable, menesterosa, afligida. Y por esa razón, la Biblia dice que aquellos que realmente no tienen en sí las fuerzas de su esperanza, sino en Dios, leímos todos estos versos, el Señor los escucha, los atiende y les hará justicia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, ellos recibirán consolación. Todos estos salmos, hermanos, todo esto que hemos estado viendo acerca de una oración imprecatoria, acerca del reinado de Dios y acerca de verdad sentirnos vulnerables, menesterosos. A veces, Señor, ¿qué voy a hacer? Son precisamente estos dos salmos, o este salmo nos ayuda a venir a Dios con confianza. Y no solamente a venir a Dios con confianza, sino a esperar de verdad que Él los va a escuchar. Capítulo 10, versículo 17. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Hermanos, hay una gran diferencia en querer orar sabiendo que el Señor, el juez, el soberano, el que conoce todas las cosas, tiene atento su oído y oye a los humildes, a los arrogantes, soberbios, altivos, inicuos, impíos. Su ojo desprecia, pero él hace atento su oído a aquellos que vienen a él. Hoy es día de oración, hermano. El Señor tiene su oído atento a los pobres, a los humildes. ¿Quién eres tú? ¿O quién te crees tú? ¿Con qué actitud vas? Pero si nosotros venimos con la actitud que dice aquí el salmista, dice él los oye, hermanos, los atiende. Bendito sea el Señor. Amado Señor, venimos, Señor, como tu pueblo, una manada pequeña, Señor, tus ovejas. Reconocemos, Señor, que no podemos avanzar si tú no nos ayudas, Señor. Juntos, Padre, como iglesia, venimos a tu trono, Señor, y traemos precisamente las aflicciones que nos están, Señor, invadiendo y añadiendo, y que estamos cayendo todos, y no podemos hacer nada, Señor. No hay manera de poder contrarrestar, Señor, la situación económica, Señor, que vivimos. No podemos hacer algo, Señor, para contrarrestar cada una de estas medidas y leyes que a veces son muy injustas, Señor, que agravan más y no facilitan la vida, Señor. Ayúdanos. Oye a tus ovejas, Señor, las más pequeñas de todas. Y gracias, porque tu palabra dice que para siempre no seríamos olvidados, de que tú te levantarás, ejecutarás juicio, nos ayudas.
ves nuestra causa y la defiendes, Señor. Te rogamos, Padre, que te levantes, Señor. Que nos ayudes a reconocer, y a pesar de que podamos decir por un momento que sentimos a veces que estás lejos, como si te escondieras en medio de durante la tribulación, Señor. Pero sabemos que es simplemente una expresión o un sentimiento de nuestro corazón caído, Señor. Porque tú eres Rey, soberano, y nada ha salido de tu control, Señor. Ayúdanos a consolarnos en ti. Que las naciones, que los hombres no prosperen en su maldad, Señor. Ayúdanos a ver el derecho y la justicia vindicada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.